Ahora vamos a plantear qué pasa cuando los consumidores, en vez de pagar un impuesto, son subsidiados por el Estado. Entonces vamos a analizar el tema de un subsidio directo a los consumidores. Por ejemplo, puede ser un transporte urbano o un subsidio indirecto, es decir, un transporte urbano significaría que el consumidor paga menos el precio del transporte y el Estado le solventa la diferencia, se la paga a la empresa. Y un subsidio indirecto se subsidia directamente a la empresa. El ejemplo es, por ejemplo, el Estado subsidia a la empresa de energía eléctrica, entonces el consumidor recibe un descuento en la factura de energía eléctrica, por ejemplo, con los jubilados. Entonces, vamos a trabajar con el ejemplo original que teníamos en el ejemplo de impuestos, un mercado conformado por una demanda 200 menos 2 por el precio y una oferta 4P más 20. El equilibrio era de precio 30 y 140 unidades. Entonces vamos a aplicar un subsidio al productor de 8 pesos y analizar de nuevo cuál es el precio que va a pagar el consumidor, cuál es el precio que va a recibir el productor, cuál es el volumen del subsidio y cuál es la cantidad que se demanda a ese precio subsidiado y cuál es la pérdida de la eficiencia que se genera. Entonces, acá lo mismo, vamos a trabajar con dos formas que dan los mismos resultados, se puede elegir cualquiera. En el precio al productor, el subsidio lo recibe el oferente, entonces nosotros vamos a despejar el precio del productor que va a ser igual al precio del consumidor más el subsidio. Entonces yo voy a reemplazar en la demanda, en vez de trabajar con el precio del consumidor, voy a trabajar con el precio en la oferta, en vez de trabajar con el precio del productor, voy a trabajar con el precio del consumidor más el subsidio. Entonces voy a tener que 4 pesos del consumidor más 8 que es el subsidio, más 20 va a ser igual a la demanda, 200 menos 2 por precio del consumidor. Lo primero que tengo que hacer es distribuir el 4. Me queda 4 precio del consumidor más 32 más 20. Entonces resuelvo esto, sumo 32 más 20, 52. Y lo paso restando al otro miembro. Paso el menos 2 precio del consumidor sumando a 4 precio del consumidor. Entonces me queda 6 precio del consumidor igual a 148, entonces el precio del consumidor es igual a 25. El precio del productor va a ser eso más el subsidio, más 8. Entonces el productor va a recibir 33 y el consumidor va a pagar 25. La cantidad demandada acá la vamos a calcular al precio que paga el consumidor, que sería 25 en nuestro ejemplo. Entonces sería 150 unidades. El monto del subsidio sería 8 pesos por unidad demandada, que sería 150, 8 por 150. Entonces, la representación gráfica, tenemos la demanda, la oferta, el equilibrio. Esto es a libre mercado. Cuando está el subsidio, sumamos a la oferta. La verde sería sumarle el monto del subsidio. No es que la oferta aumenta, sino que la oferta incorpora el subsidio. Sería una oferta ficticia que tiene el valor del subsidio. Entonces, donde se cruzan esa oferta más el subsidio con la demanda, estaría el precio que paga el consumidor, la cantidad demandada que el consumidor realiza, y hay que subir hasta la oferta original para analizar cuál es el precio que recibe el productor. En T, nos vamos hasta ese valor. La recaudación del Estado, el pago del Estado por el subsidio sería 8 por 150, que sería todo el área que está entre 33, 25, S y T. Sería el monto del subsidio. Acá la pérdida de la eficiencia se da porque puede ser que subsidiado haya una cantidad demandada superior y que genere una ineficiencia social. Si lo hacemos a través del subsidio al consumidor, lo único que nos cambia es la forma que usamos la fórmula. El resultado es el mismo que el anterior. Entonces vamos a
calcular el precio del consumidor como el precio del productor menos el subsidio. Entonces nosotros vamos a despejar el precio del productor. Entonces vamos a trabajar vamos a reemplazar en la oferta vamos a trabajar, en vez de trabajar con el precio, trabajamos con el precio del productor. Y en la demanda reemplazamos el precio por el concepto de precio del productor menos el valor del subsidio. Entonces, al precio que paga que recibe el productor le tenemos que restar después el subsidio para sacar el precio que paga el consumidor. Entonces, acá lo que hacemos primero, siempre resolvemos la multiplicación del menos 2. Entonces nos quedaría acá sumar 200 más 16, 216. Pasamos este menos 2 precio del productor al otro miembro y lo sumamos 6 y pasamos el 20 restando. Entonces nos quedaría que 6 precio del productor es igual a 196. Es decir, que el precio del productor es 33. El precio que recibe el consumidor hay que restarle 8, es 25. La cantidad demandada es reemplazar en la demanda el precio de 25 y nos da la cantidad demandada. El monto del subsidio es el valor del subsidio por la cantidad que se vende de unidades. Entonces, gráficamente es representarlo al revés. Entonces, en vez de mover la demanda, aumento la demanda más el subsidio. Donde se cruzan la demanda ficticia que tiene el subsidio con la oferta original en F, estaría el precio que recibe el productor. Me voy desde F hasta la demanda original y marco el precio que paga el consumidor. Bajo y marco las cantidades. Y el monto del subsidio es la diferencia entre 33 y 25 y de hasta 150. Es decir, desde 33 hasta F, tomo G y llego a 25 y marco todo el área del subsidio. Una partecita de ese subsidio representa una pérdida de la eficiencia social porque se puede estar demandando más cantidad debido al subsidio.